Shalom a todas y a todos. Continuamos con el capítulo 1 del Ramjal acerca del tercer templo. Estábamos con la Mishnah 8, Mishnah Het, Leshachot Elionot, las recámaras superiores. Nos dice Bisof Orka של העזרה, 2 לשכות יוצאות לצפון ולדרום, אורכן של לשכות כאורכו של בית, 100 אמה ברוחב, 53 דיות האות זו למעלה מזו, וג' עמודים נכנסים בתוך עובו של כותל, א' מכאן וא' מכאן וא' באמצע, ובולטים לשני הצדדים, בג' בכותל שכנגד שנאמר, עתיק אל פני עתיק בה של אישים, ועליהם נסמכים כותליהם של עליונות שלא יכבידו. נמצא העליונות כצרות מן התחתונות, שנאמר והלשכות העליונות כצורות, כי יאכלו עתיקים מענה וגו. Nos dice entonces el Ramjal en la Mishnah 8, siguiendo el extremo occidental del patio interior, la Azara, hacia el norte y hacia el sur se encuentran otras dos recámaras. Su longitud es de 100 codos, la misma que la del edificio propiamente dicho del templo, y su anchura es de 50 codos, como las recámaras que vimos hacia el sur en los videos anteriores. Vemos entonces en esta imagen estas dos recámaras de las que está hablando acá el Ramjal, hacia que son las recámaras superiores, o las recámaras que están más hacia el occidente, una hacia el noroccidente y otra está en el sur, otra suroccidental. En la imagen entonces anterior, las dos recámaras superiores ubicadas hacia los dos lados del edificio propio del templo. Recordemos que el edificio propio del templo es este edificio que tiene esta forma como de bait, como de la cajita de los tefilín. Es el edificio, o lo que se conoce como el ejal o el santuario, el edificio propiamente dicho del templo. Nos dice entonces que hay dos recámaras superiores ubicadas hacia los lados del edificio propio del templo, una hacia el norte y otra hacia el sur. Se distinguen por sus cobertizos o techos, bajo los cuales hay tres columnas, una hacia el extremo de la pared de la recámara y otra columna en el centro. En brevedad vamos a ver más de estas columnas. Tenemos entonces acá en esta imagen las recámaras superiores con las letras Aleph en el área noroccidental del templo y con la letra Bet en el área suroccidental del templo. Vemos acá con color amarillo más oscuro o dorado, podríamos decir, son los atikim o las columnas de las que habló el Ramjal, que estas tres columnas le dan soporte a estas recámaras, y hay dos columnas por cada uno de los extremos de las recámaras que están acá en el crucero, y otras dos columnas en medio de las recámaras de cada uno de sus lados hacia el norte y hacia el sur, como vemos en la imagen. Tenemos entonces las medidas de las recámaras superiores, son igual que las recámaras inferiores, son 100 codos de largo, 50 codos de ancho, tienen en su estructura tres columnas que se conocen como atikim con Aleph, como lo describe el profeta Ezequiel en su libro, que acompañan sus paredes, como dijimos, sobresaliendo por ella, por dentro y por fuera, a una distancia de un codo por cada lado, sobresalen y protruyen de las paredes de la recámara misma por un codo de cada lado, hacia adentro y hacia afuera. Vemos entonces acá la estructura de una de las recámaras, de las dos recámaras superiores. Vemos entonces los tres atikim, que son estas tres columnas, dijimos, que sobresalen
de cada una de sus paredes, tanto hacia afuera como hacia adentro de la recámara. Y hay 3 columnas, 2 en cada extremo y una columna que va en el centro de la recámara misma. La estructura de los atikim o columnas en su parte superior forman un cobertizo, un techo, el cual posee paredes más gruesas con respecto al grosor de las columnas mismas. Había un espacio más pequeño en el tercer nivel de la recámara. El grosor de las paredes de las recámaras es de 5 codos. Continúa la Mishnah 1.8 de la que leímos, y 3 pilares hay también en la otra pared, y sobre estas 3 columnas está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 42, verso 3, columna frente a columna en sus 3 pisos. Estos pilares dan soporte a las paredes de los pisos superiores, y los pisos superiores son más angostos que los pisos inferiores en su volumen interior, como dice, y las recámaras superiores eran angostas por las columnas que reducen el espacio, como dice Ezequiel 42, verso 5. Vemos entonces el cobertizo con la letra Dalet y el espacio que va haciendo cada vez más estrecho. Como vemos entonces, el nivel superior de la recámara es más angosto porque las paredes van reduciendo el espacio interno de la recámara superior. En Aleph, con la letra Aleph, tenemos los Atikim, que son estas columnas que describimos, y con la letra Bet tenemos la pared misma, el muro o pared de la recámara misma. Luego vienen los Atikim y vemos entonces arriba el cobertizo, el techo, cómo se va haciendo más angosto en su parte superior. Los 3 niveles de las recámaras superiores, del norte y del sur, se aprecia como las columnas, los atikim, sobresalen hacia los lados de las paredes, hacia adentro y hacia afuera. En el tercer nivel de las recámaras, el espacio de la misma es más pequeño, ya que el techo cobertizo es más grueso que el grosor de las paredes y que el grosor de las columnas mismas. Cada recámara tiene 3 niveles, como las recámaras inferiores que vimos en una entrega anterior, uno encima del otro, y hay 3 columnas. Estos atikim ingresan dentro de la pared de la recámara, una en cada extremo y otra en el medio. Las columnas sobresalen por ambos lados de las paredes, protrudiendo hacia cada lado de la pared por un codo, como habíamos descrito anteriormente. Seguimos con la Mishnah número 9. Nos dice el Ramjal: Min al-Shakot ad Beit ha-Chalifot 5 amot, Min al-Shakot ad binyan Chaf או כף אמה ושיפוע אמה אחת כונס בתוך כותלה של שנייה, שמשם נכנסים לאוויר חלל שביניהם, פתחיהם של לשכות לחצר מצד א' ולאוויר מצד א', וקדושתם כלפנים, ששם אוכלים קודשי קודשים, שנאמר, ויאמר לי לשקות עד צפון, לשקות עד דרום וגו, כי המקום קדוש. Nos dice entonces el Ramjal, la Mishnah 1.9, entre estas recámaras y la casa de los cuchillos, el Beit ha-Chalifot, hay un espacio de 5 codos. Entre estas recámaras y la pared exterior del edificio principal del templo, el Ejal, hay un espacio de 20 codos. Aquí está este espacio que está describiendo el Ramjal, tomando en cuenta la columna, el Atik, la columna del medio en este caso, de la recámara noroccidental, tenemos un espacio de 20 codos de ancho, y sin tomar en cuenta la columna que está allí de un codo, entonces serían 21 codos todo este espacio. Y como vemos, aquí hay 15 codos, que es la parte que protruye hacia los lados del edificio propiamente dicho del templo, que sería esto. Hay un espacio de 15 codos hasta la pared
lateral, y hay otro espacio que nos describe el Ramjal, la Mishnah, que es de 5 codos, tomando en cuenta la columna. Sin tomar en cuenta la columna es un espacio de 6 codos, y el Shipua, o una abertura perpendicular que hay hacia este lugar, es lo que se conoce como el Shipua, que es apenas de un codo de ancho, esta abertura hacia esta recámara, hacia este espacio que estamos describiendo, porque este es un espacio, la recámara sería esta, y el espacio que está describiendo acá, que es el lugar para el bishul, para cocinar los kodashei kodashim, los sacrificios con mayor santidad, es este espacio. En brevedad veremos más imágenes descriptivas. En la imagen anterior tenemos entonces de arriba abajo el espacio que hay entre la pared de la recámara superior y la pared del edificio propio del templo. Homat Amesivá se llama así, es de 20 codos desde las columnas y desde las paredes mismas son 21 codos, como dijimos. El ancho de la casa de los cuchillos, Beit Halifot, es de 15 codos, dejando un espacio de 5 codos en su extremo norte y sur, y la columna de la recámara superior, norte o sur, el espacio entre el extremo, la pared de la casa de los cuchillos y la pared misma de la recámara superior, norte o sur, es de 6 codos, cuando no se toma en cuenta la columna. Cuando sí se la toma en cuenta es de 5 codos, ya que, como dijimos, la columna o el atik sobresale un codo por fuera y también por dentro. Entre el patio externo de las mujeres y este espacio de 20 codos, entre la recámara superior y el hall, edificio mismo del templo, hay una abertura en bisel que se conoce como shipua de un codo. Es en el shipua donde se cocinan, o sea, después del shipua, el shipua es como la entrada o el ma'abar entre hacia el lugar donde se cocinan los sacrificios con mayor santidad, y entonces es luego de este shipua, que es en este lugar, que se cocinan los kodashim, los kodashim, o sacrificios de mayor santidad, y el grosor de la pared del patio interior, la azara, es de 6 codos, como habíamos descrito anteriormente. Hay una abertura en bisel de un codo en la pared para dar acceso al área en cada recámara y el edificio del templo, el hall. Las recámaras tienen puertas que conducen por un lado al patio exterior y por el otro al área de la recámara y del edificio del templo, el hall. Vemos entonces acá que está este ma'avar, este pasadizo que dijimos, se conoce como shipua, y da hacia este espacio que es donde se conoce donde se cocinan los sacrificios de mayor santidad. Hacia este lado aquí tendríamos la recámara superior, y es en este espacio que se cocinan los sacrificios de mayor santidad, y en esta pared de azul celeste sería entonces el Beit Halifot, o la casa de los cuchillos que estamos describiendo, y esta sería todo lo que está en azul celeste representa el edificio propiamente dicho del templo. Tenemos la vista interior desde el occidente hacia el este del templo, del Shipua, donde se cocinan los sacrificios de mayor santidad, Kodashim. Vemos el espacio de 20 codos, que su trayecto celeste en dirección al patio externo de las mujeres se reduce a 5 codos, y luego hay un pasadizo de un codo en forma de bisel, que es una rampa estrecha que se conoce como Shipua. Vemos acá entonces esto en celeste es el edificio propiamente del templo, o se conoce como el santuario o el hall, juntamente con su Kodesh Kodashim, el lugar santísimo. Tenemos las dos recámaras superiores, la del norte, la del sur, y este espacio que está acá donde está moviéndose el cursero es este espacio que dijimos donde se cocinan los sacrificios de mayor santidad, Kodashim y Kodshei Kodashim, que describimos anteriormente y vimos también una imagen. Y el Ma'avar, o hay un espacio acá en forma de bisel, dijimos que es de un codo de ancho, se conoce como Shipua, y nos lleva entonces a este espacio donde se cocinan los sacrificios con mayor santidad, Kodashei Kodashim.
Vemos como las recámaras superiores tienen aberturas o puertas hacia ambos lados, norte y sur, habiendo 6 puertas en cada recámara, 3 de cada lado. Continúa la Mishnah 1.9, tenemos estas recámaras poseen el mismo grado de santidad que dentro del patio o del templo, la Azara, tienen un nivel de santidad mayor, pues ahí se pueden comer las ofrendas más sagradas, como dice el libro de Ezequiel, y me dijo las recámaras del norte y las cámaras del sur, porque el lugar es sagrado, como dice el libro de Ezequiel, capítulo 42, verso 13. La Mishnah número 10, la última de este primer capítulo, nos dice los kaf ama levishul kodshei kodashim umakom yeh במערבה של העזרה לצפון בסופם של לשקות מבפנים, ששם הכהנים אופים את המנחה ושם ממשלים את קודשי הקודשים. Nos dice entonces el Ramjal, la Mishnah 1.10, al oeste del patio principal del templo, la Azara, en el lado norte del patio de las mujeres, hay un lugar frente a las recámaras superiores y el edificio propio del templo, donde los sacerdotes hornean la ofrenda Minjá y aquí también cocinan las ofrendas más sagradas o Kodshei Kodashim. Todo este espacio que está en amarillo más claro es las áreas de mayor santidad del templo y lo que está en amarillo más oscuro son las áreas de menor santidad del templo. Tenemos en color amarillo claro, entonces se representan las áreas que tienen la santidad de la Azara o el patio principal de los sacerdotes y donde se permite consumir los sacrificios de mayor santidad. En esta imagen tenemos entonces este espacio del que hemos estado hablando entre el edificio mismo del templo, el santuario o el hall y las recámaras superiores. En este espacio es donde se cocinan tanto las ofrendas de harina que se permiten comer, la porción que se permite comer y los sacrificios de mayor santidad cuando se permite comer una de sus porciones. Tenemos entonces el área consagrada para cocinar los sacrificios de mayor santidad entre las recámaras superiores y el edificio mismo del templo o ejal. En su medio occidental se asan y hornan los sacrificios de mayor santidad. En su segundo medio hacia el este se preparan y amasan los sacrificios de mayor santidad, como vimos en la imagen anterior. Con esto terminamos con la ayuda del cielo el capítulo 1 de los 5 capítulos del Ramjal acerca del tercer templo.